Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Es muy normal que ante cualquier situación que se nos presente en nuestros acuarios y desconozcamos la causa, recurramos a las redes sociales o a grupos de acuariofilia, donde la primera pregunta es si tu acuario ha sido ciclado, mediante los valores de amoníaco, nitrito y nitratos. Pero la estabilidad de tu acuario va mucho más allá para que se considere estable y podamos determinar la verdadera causa. En este video veremos las diferencias entre un acuario ciclado y uno maduro, y al final te diré cómo saber si tu acuario ya ha madurado. Así que acompáñame. Si bien es cierto que es muy importante la pregunta para saber si el acuario está en condiciones de manejar el amoníaco y los nitritos producidos por los peces principalmente, no significa necesariamente que el acuario posea un ambiente estable para albergar peces y plantas. En términos sencillos, ciclar un acuario se centra principalmente en la generación de bacterias benéficas para mantener vivos a los peces mediante la creación de una población suficiente para procesar los desechos nitrogenados de estos. En cambio, un acuario maduro consiste en establecer todo un ecosistema bacteriano que permita un estado de equilibrio biológico a largo plazo, manteniendo una buena calidad de agua sin fluctuaciones significativas y permitiendo a los peces prosperar sanamente y hasta reproducirse. Por ejemplo, un acuario recién sometido a un ciclo del nitrógeno de un mes o dos puede presentar un pico de amoníaco si agregamos más comida de lo habitual o algunos peces de más, mientras que un acuario ya maduro es lo suficientemente robusto como para soportar la misma cantidad de alimento o peces sin fluctuaciones en los parámetros de agua. Ahora bien, ¿quién es el responsable principal para que esto ocurra? El propósito de los medios filtrantes va más allá de simplemente eliminar partículas de agua. Los medios biológicos actúan como un hábitat para una amplia variedad de microorganismos que incluyen bacterias, arqueas, ciliados, flagelados, rotíferos y otros. Estos microorganismos se desarrollan en una sustancia polimérica extracelular o biopelícula que ellos mismos generan, la cual normalmente vemos como una masa o lodo marrón gelatinoso donde se adhieren y prosperan. Esta biopelícula se forma en cualquier superficie en contacto con el agua, como los medios filtrantes, la decoración y el sustrato. Dentro de esta biopelícula coexisten las colonias bacterianas secundarias, que actúan como un bioreactor, descomponiendo los desechos producidos por las colonizadoras primarias, que son las nitrosomonas y nitrobacterias, alojadas en la superficie de esta masa y generando sus propios desechos. Este proceso conlleva la formación de distintas capas dentro de la biopelícula y a la especialización de las bacterias dentro de esta biomasa, donde las capas internas se vuelven anaeróbicas debido a la falta de oxígeno, mientras que las capas externas son aeróbicas. La maduración del acuario es un proceso complejo que implica el establecimiento de un equilibrio biológico completo, no limitándose únicamente al ciclo del nitrógeno. Este equilibrio resulta en la estabilidad a largo plazo de los parámetros de agua ante cualquier fluctuación y en el bienestar general de los peces y las plantas. El término acuario maduro existe desde hace mucho tiempo en la cría de peces en comparación con el de ciclado de acuario, el cual comenzó a manejarse entre 1970 y 1980. Por lo que los más viejos o interesados en el hobby sabemos que cuanto más tiempo haya estado funcionando un acuario, más desarrollarán no solo bacterias benéficas, sino también otros microorganismos útiles para el ecosistema. Como repaso de mi video Las bacterias en el acuario, mencioné que las bacterias benéficas son autótrofas, pues además de requerir oxígeno se alimentan de materia no orgánica como el amoníaco y el nitrito. En cambio, las bacterias heterótrofas no requieren de oxígeno directamente y se alimentan de compuestos orgánicos como proteínas, carbohidratos, materia animal y vegetal, teniendo la capacidad de absorber y utilizar este carbono orgánico disuelto en el agua, por lo que son esenciales para la descomposición de dicha materia, reduciendo la cantidad de nutrientes disponibles para potenciales microorganismos patógenos y eliminando estos compuestos tóxicos en el acuario. Sin estas bacterias, dichos compuestos serán más abundantes y alimentarán a las patógenas,
que habitan en el acuario, perjudicando la columna de agua y la salud de los peces. Una población de peces en un tanque nuevo, aún ciclado, pero sin un filtro madurado, tiene muchas posibilidades de sufrir un brote de enfermedad si los peces se estresan demasiado. En un tanque maduro que ha desarrollado una población saludable de estos diversos microorganismos heterótrofos, la probabilidad de que se produzca un brote de enfermedades de este tipo es mucho menor. Normalmente tendemos a limpiar los medios filtrantes, la decoración y el sustrato cuando vemos esa capa marrón. Esta biopelícula en un filtro maduro o en el sustrato, que en su mayor parte está viva, no es simplemente un residuo. Quitarla en exceso hace más daño que bien. Es por eso que es muy recomendable limpiar los filtros solo cuando reduzcan su caudal de salida y no frecuentemente, así como aspirar por encima el sustrato para no perturbarla a menos que sea absolutamente necesario. Un claro ejemplo lo vemos en los filtros de lecho fluidizado mediante el conocido medio K1. Son excelentes para este propósito ya que con los medios Canless K1 o sus variaciones formarán biopelículas en las paredes de su interior. Debido a su constante movimiento, siempre habrá un alto flujo de agua bien oxigenada a través del interior de estos medios, creando una muy buena biofiltración. Mediante los constantes choques entre cada pieza de este medio filtrante, mientras giran en un lecho fluidizado, nunca llegan a obstruirse por esta capa, por lo que cuando adquieren cierto volumen, este se desprende del medio y se desintegra antes de que se acumule y obstruya la media. Esto hace que los lechos fluidizados sean excelentes filtros para la maduración y de libre mantenimiento. ¿Cómo sabemos si nuestro acuario ya ha madurado? Lo primero que debemos tener en cuenta es el tiempo en que el acuario ha estado funcionando después de haber cumplido el ciclo del nitrógeno. No existe un máximo establecido, por lo que esto puede demorar entre varios meses hasta un año en madurar. Este tiempo va a depender de factores como la rutina alimenticia, la calidad del filtro, el tipo de sustrato, la estabilidad de los parámetros de agua, la limpieza y la iluminación. Si notamos que los nitratos no varían cuando añadimos más alimento o una cierta cantidad discreta de peces gradualmente, podemos decir que el acuario ya ha madurado. Todo está en la estabilidad de los parámetros del agua. Bien, espero que esta información te dé una visión mucho más amplia de lo que puede llegar a ser el ecosistema de un acuario no solamente ciclado, sino bien desarrollado y en todo su potencial. Solo manteniendo constantes los parámetros de agua y controlando la carga biológica que introduzcamos en él, como alimento o peces, lograrás en el tiempo un acuario maduro, saludable y próspero. Te invito a que te suscribas, dejes un like si te gustó esta información y descarga la guía fácil de puesta en marcha y mantenimiento de acuarios en el link que te dejo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video.